Estás por cerrar los ojos, pero algo en la oscuridad no quiere que lo hagas. ¿Lo sentiste? Ese escalofrío no vino del frío. Aquí, las pesadillas susurran. Y el descanso nunca llega solo. Apaga la luz. Ponte cómodo. Y prepárate para dormir. Si es que puedes. No era mi abuela. Vivo en una zona rural del norte del país. Las casas están muy separadas entre sí y casi todos los vecinos son familiares. Desde que tengo memoria, viví con mi abuela materna. Era una mujer estricta, pero muy religiosa, así que yo me sentía segura con ella. Una noche de invierno, cuando tenía unos 14 años, mi abuela enfermó. Tenía fiebre muy alta y no dejaba de temblar. Mi madre salió de emergencia a la ciudad para buscar un médico. Me quedé sola en casa con ella. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché ruidos en su habitación. La puerta estaba entreabierta. Desde el pasillo, vi que se había sentado en la cama y estaba mirando hacia la ventana. La llamé suavemente. «Abuela, ¿estás bien?» Ella no respondió. Me acerqué más, con cuidado. La vi de espaldas. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo afuera. Lo más extraño es que, su respiración no sonaba como siempre. Era muy lenta, pero profunda. Como si algo respirara a través de ella. Entonces, sin girar la cabeza, habló. Pero su voz no era la de mi abuela. Era más grave, casi masculina, con un tono seco. ¿Tú eres la nieta? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía qué responder. Di un paso atrás. Ella volvió a hablar. Hace mucho frío allá afuera, ¿me dejarías entrar? Me congelé. Esa cosa, ya estaba dentro. Lo supe al instante. Corrí a mi habitación, cerré la puerta y me metí bajo las cobijas. Escuché pasos lentos por el pasillo. Después, nada. Silencio total. A la mañana siguiente, mi mamá llegó con el doctor. Encontraron a mi abuela muerta en su cama. El médico dijo que probablemente había fallecido durante la noche. Pero eso es imposible. Yo la vi sentarse. Yo la escuché hablarme. Esa no era mi abuela. Desde entonces, odio dormir sola. Porque a veces, entre sueños, escucho esa voz grave susurrándome cerca del oído. ¿Tú eres la nieta? Gritos en la oscuridad. Era pasada la medianoche, alrededor de las 12:15 de la mañana, cuando Jorge, exhausto tras una jornada interminable, tomaba su ruta habitual de regreso a casa. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de espeso bosque y campos infinitos de maíz que se extendían como un océano inmóvil bajo la tenue luz de la luna. Aquella noche de verano era especialmente cálida, unos 24 grados, y por eso llevaba la capota de su convertible bajada, disfrutando del aire tibio y el silencio rural. Todo iba normal, hasta que un grito desgarrador rompió la calma. Una voz femenina, ahogada en desesperación, surgió desde la espesura del bosque. Jorge frenó en seco. El sonido lo paralizó por un instante. Era real. Tomó la linterna de la guantera, bajó del auto y, sin pensarlo demasiado, se adentró entre los árboles, guiado por la voz. «Hola», gritó. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» No hubo respuesta, solo otro grito, idéntico al anterior. Exactamente igual. Como si alguien lo hubiese grabado y lo estuviera reproduciendo una y otra vez. Cada vez que lo escuchaba, parecía venir desde el mismo punto. Nunca más cerca, nunca más lejos. Jorge comenzó a correr, apartando ramas, tropezando con raíces y sintiendo como la oscuridad se cerraba a su alrededor. Y entonces lo notó. El bosque no tenía sonidos. Ni grillos, ni hojas movidas por el viento. Solo su respiración agitada y esos gritos idénticos, que no paraban. Una repetición perfecta cada 10 segundos, como una alarma maldita. Algo no cuadraba. Algo dentro de él le decía que no debía estar allí. Que eso no era humano.
Decidió volver, giró sobre sus pasos, pero no había rastro claro del camino. Solo ramas, niebla baja, y esa sensación de que algo, o alguien, lo observaba desde muy cerca. Finalmente, divisó las luces tenues de su auto entre los árboles. Respiró aliviado y corrió con todas sus fuerzas. Cuando llegó, encendió el motor y huyó sin mirar atrás. Al llegar a casa, llamó a la policía. No quiso dar demasiados detalles, solo reportó haber escuchado gritos en el bosque. No volvió a hablar de eso con nadie. Pero una semana después, el horror regresó. En el periódico local apareció una noticia: el cuerpo sin vida de una mujer, de unos 30 años, había sido hallado en ese mismo bosque. No había señales de violencia. Solo estaba ahí, como si hubiera colapsado y muerto de miedo. Lo peor fue la fecha: llevaba muerta una semana exacta. Lo que implicaba que, cuando Jorge escuchó los gritos, ella ya había muerto. Entonces, ¿qué fue lo que lo llamó esa noche? ¿Y por qué, desde entonces, Jorge dice que a veces, al cerrar los ojos, aún puede escuchar esos gritos? Desde que hablé con esa bruja, algo se alimenta de mí. Vivo en un estado profundamente religioso, donde la mayoría de personas son mormonas, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y bueno, yo también lo soy. ¿O lo era? No sé. Siempre he creído en Dios, en el bien, en que todo tiene una razón, pero hay cosas que me pasaron que me hicieron dudar de todo. Hace un año contacté a una bruja. No sé qué me impulsó, pero decidí hacerlo. En ese momento de mi vida, estaba completamente perdido. Mi hermana tenía problemas legales con su estatus migratorio, mi hermano había estado en prisión, y yo había fallado 6 veces un examen para entrar a la universidad. Cada intento me costaba $250. Sentía que todo lo malo que le pasaba a mi familia era por mi culpa. Me odiaba. La bruja me pareció amable. Acordamos una lectura de cartas un sábado por la mañana. Esa mañana, estaba resacado. Había bebido demasiado la noche anterior y fumado algo de marihuana con mis amigos. Aún así, me conecté a la llamada. Cuando comenzó a barajar las cartas, me pidió que dijera mi nombre 3 veces. En cuanto lo hice, sentí algo. Como si mi energía se conectara con algo más. Algo frío. Sus respuestas fueron precisas, inquietantemente exactas. Habló de cosas que nadie sabía. Pero cuando terminó la sesión, en lugar de sentirme mejor, me sentía drenado, ansioso, deprimido. Esa noche, no podía dormir. Fui a buscar mis audífonos para salir a despejarme, y no los encontraba por ningún lado. Revisé la cama, el baño, la cocina, incluso el auto. Estaba seguro de haberlos dejado en mi cama. Volví a buscar, y de pronto, ahí estaban. Sobre la cama. Justo en el centro. Como si los hubieran puesto ahí a propósito. Desde entonces, todo cambió. Esa noche, sentí que algo me observaba desde el armario. Desde el baño. Empezó sutil, pero fue creciendo. Unos días después, mientras fumaba con un amigo en casa, algo golpeó la ventana. 3 veces. Nos asomamos, no había nadie. Minutos después, 3 golpes en la puerta. No era el viento. No eran vecinos. Era algo más. Las cosas comenzaron a moverse solas. Luces parpadeaban. Sentía frío en lugares cálidos. Y una tristeza inexplicable se apoderaba de mí. Le conté todo a mi padre. Me regañó por haberme metido en eso, pero también me enseñó a hacerme una limpia. Vinieron misioneros de la iglesia a bendecir la casa. Me ayudó un poco, pero yo sabía que ese ser ya se había quedado. Que lo había invitado sin querer. Prendí fuego en una bandeja con alcohol en mi cuarto. El olor era horrible. Denso. Asfixiante. Sentí como si algo se rompiera. Como si el ambiente se liberara. Luego hice otra limpia en el patio.
Con los días, todo pareció calmarse. Pero, de vez en cuando, vuelve. Ya no lo veo, pero lo siento. Se alimenta de mí cuando estoy triste. No creo que todo esto sea solo brujería. Creo que hay fuerzas allá afuera que no entendemos, y algunas no perdonan los errores. Aprendí por las malas que no todo lo espiritual es divino. Y lo peor de todo, es que siento que aún lo llevo dentro.